Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy hablamos sobre salud cardiovascular con el doctor José Avellán, uno de los cardiólogos que mejor divulga en redes sociales y autor del libro Lo que tu corazón espera de ti. La charla gira alrededor de los 6 factores de riesgo que explican más del 90% de los infartos según el estudio Inter-Heart y veremos cómo se pueden mitigar. Hablaremos también del impacto del ejercicio en la salud cardiovascular, de los alimentos que recomienda José para reducir el riesgo coronario y finalmente profundizaremos en el café, que durante mucho tiempo estuvo demonizado porque podría elevar la presión arterial, pero según estudios recientes parece ser cardioprotector, especialmente si se toma como explicamos en la entrevista. Hablando de buen café, te recomiendo probar Coffee Café, uno de los patrocinadores del podcast que selecciona los mejores cafés de especialidad y te los envía directamente a tu casa. Tienen opciones de todas las partes del mundo y también una versión descafeinada para las personas que no toleran bien la cafeína o que toman mucho café. Personalmente solo tomo los primeros 2 cafés del día cafeinados, el último café que tomo es después de comer y casi siempre es descafeinado porque recordemos que la vida media de la cafeína está entre 4 y 9 horas dependiendo de la persona y por tanto no es recomendable consumir cafeína en las 6-8 horas antes de acostarse o idealmente un poco más. Podéis ver todos los cafés de especialidad disponibles en su web coffeecafe.com, deletreo KOFICAFE.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10%. Y os recuerdo también que We Botanics ofrece suplementos de calidad para cuidar nuestra salud y ligado con el tema de hoy, hace poco sacaron un suplemento para cuidar el corazón en base a berberina, levadura de arroz rojo, policosanoles y otros compuestos que reducen algunos de los problemas que veremos hoy. Tienen además suplementos como Calmia día y Calmia noche para reducir el estrés y descansar mejor, colágeno hidrolizado y mucho más. Podéis ver todos sus productos en webotanics.com, deletreo webotanix.com y con el código FR10 tendréis también un descuento en todos vuestros pedidos. Y sin más, damos la bienvenida al doctor José Avellán. Bienvenido al podcast, José, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, un placer charlar contigo de nuevo. Estuviste hace un par de años ya en el podcast y han pasado muchas cosas desde entonces. Publicaste, por ejemplo, tu primer libro, Lo que tu corazón espera de ti, que tocaremos en parte hoy. Y quiero centrarme en cosas que no alcanzamos a tocar o que se nos quedaron en el tintero la otra vez o profundizar en alguna de ellas. Y antes de nada quería preguntarte cómo empieza la enfermedad cardiovascular o por concretar más, hablemos de la aterosclerosis, ¿no? Esa formación de placa en las arterias, cómo comienza y también a qué edad se puede ya observar. Bueno, ya has dicho mucho, ¿no? Porque yo creo que cuando pensamos en enfermedad cardiovascular, todo el mundo piensa en el infarto o quizá en el ictus o en enfermedades que atañen el corazón, pero lo que es real o lo que hay debajo de ello es que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de todo el árbol cardiocirculatorio, de todas las arterias de nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que si nosotros atendemos a la verdadera razón o a lo que hay debajo de patologías como por ejemplo la enfermedad renal crónica o por ejemplo la enfermedad de las arterias de las piernas que da un dolor muy molesto, muy incapacitante al hacer ejercicio, es que debajo de ellas hay enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular suele causar enfermedades de distinto tipo y en la base está pues lo que han nombrado la llamada aterosclerosis, ¿no? O una de sus repercusiones es que da arterioesclerosis, que es rigidez en las arterias. Esta enfermedad que como digo, afecta a todo el árbol circulatorio, empieza en la pared de las arterias y no de las venas. Es una diferencia importante. Lo que ocurre es que las arterias no son tubos estáticos que simplemente llevan la sangre a nuestros órganos, sino que es un tejido vivo que necesita, tener o presentar unas propiedades que la hacen ser funcional, la hacen ser un tejido que nos sirve para que todos nuestros órganos reciban nutrientes y oxígeno. Y entre sus propiedades fundamentales está, por ejemplo, que se puedan distender y volver a su tamaño original. Esto es lo que esta flexibilidad de la pared es muy importante y para ello necesita que la pared de las arterias funcione bien. La parte más interna de las arterias es la íntima y está formada por unas células muy pequeñitas que se llaman células endoteliales. Estas células endoteliales, cuando enferman, habitualmente lo que está ocurriendo es que se empieza a producir la enfermedad cardiovascular. La primera fase de la aterosclerosis es la enfermedad de las células endoteliales y eso se llama disfunción endotelial.
Cuando enferma significa, pues eso, que empiezan a funcionar peor, no pueden distenderse o no pueden dejar pasar esos mensajeros que van a hacer que el músculo de la pared arterial se pueda distender con normalidad. E incluso vemos a veces repercusiones en la sala de hemodinámica. Hay un tipo de infarto, de síndrome coronario agudo especial que ocurre sin que haya placas de ateroma que ocasiona un infarto, que es precisamente porque hay una disfunción endotelial. Entonces, te lo cuento así de manera muy resumida, no sé si me estoy metiendo mucho para ser la primera pregunta, pero es ciertamente interesante porque ahora tenemos medios para poder diagnosticar esto en la sala de hemodinámica. A veces recibíamos pacientes que sufrieron un infarto y no tenían, como digo, placas de ateroma por lo menos visibles o evidentes. Y cuando les ponemos una medicación que normalmente ocasiona la dilatación de las arterias, en estos casos la arteria sufre un espasmo, se cierra de un modo persistente en el tiempo y entonces el tejido, el músculo cardíaco, sufre de una falta de riego. Antiguamente esto se llama síndrome de Prinzmetal y entonces el tratamiento de esto pues no son las clásicas estatinas y ácido acetylsalicílico, sino que se dan vasodilatadores. Nos comíamos mucho la cabeza durante mucho tiempo diciendo ¿qué está pasando aquí? Pero lo que hay debajo es la primera fase de la enfermedad cardiovascular de la aterosclerosis, la disfunción endotelial. Ahora tenemos medios para diagnosticarlo, de hecho, desde hace bastante pocos años y desde hace unos escasos 1 o 2 años ya de una manera más objetiva o que se ve mejor en la sala de hemodinámica. Luego, este sería como el primer estadio, cuando la disfunción endotelial progresa un poquito, ya aparece una lesión que es visible y esto se llama estría grasa. Son pequeños acúmulos de placas de ateroma. Cuando el anatomopatólogo los ve a simple vista aparecen acúmulos simples de grasa que empiezan a observarse en arterias de mediano tamaño. Y si esto progresa, pues ya aparece la placa de ateroma, la placa calcificada que se puede estrechar la luz arterial o puede romperse ocasionando un trombo y una oclusión completa. Y bueno, pues esto aparece desde edades bien tempranas. Hay estudios bastante, no sé si decirte, llamativos o bueno, desgraciadamente reales, que nos dicen que prácticamente la mitad de las personas por debajo de los 30 años ya tenemos estrías grasas y aterosclerosis en sus fases iniciales. O sea, que asumimos que es una enfermedad de la edad, que en parte es verdad, pero empieza a forjarse cuando somos jóvenes, ¿no? O sea, al final el riesgo es acumulativo en función de los factores de riesgo a los que estés expuesto, de cuánto tiempo estés expuesto a ellos. Y comentabas además en un post que más de la mitad de los infartos ocurren antes de los 65 años, en hombres al menos, ¿no? O sea, que se puede manifestar relativamente pronto. Eso es cierto. Hay estudios que nos dicen cuándo ocurre el infarto. Y es verdad que es que en hombres el infarto ocurre antes de una edad ya más mayor, ¿no? Antes de los 65, en mujeres algo menos. Pero eso no significa que la enfermedad cardiovascular desaparezca, simplemente aparece de otro modo. Y hay algunas diferencias en cuanto a género, de presentación me refiero, en cuanto a género y sexo. Y el infarto agudo, el infarto que te mata, que te deja en el sitio, por así decirlo, o que tiene más riesgo de ello, por supuesto, ocurre en edades más jóvenes, teniendo jóvenes por debajo de los 65, sí, y sobre todo en hombres. Esto es cierto. Y además, como bien dices, hay diferencias de género, ¿no? Que quizás han hecho que se diagnostique tarde el infarto en la mujer porque los síntomas que presentan son distintos. No sé si muy distintos o hablamos de pequeñas diferencias. Yo diría ligeramente distintos. Con esto yo estoy bastante sensibilizado porque creo que, bueno, tú y yo estamos en redes sociales y allí muchas veces se popularizan o se viralizan mensajes que pueden ser peligrosos, entendiendo peligrosos como que pueden conseguir lo contrario a lo que pretenden. Entonces, muchas veces es cierto que he visto posts diciendo, como digo, que tienen miles, millones de visitas, que dicen que el infarto en la mujer no da con dolor torácico. Y creo que es un flaco favor que se hacen esas personas precisamente hacia la mujer, porque el síntoma principal del infarto, tanto en hombre como en mujer, es el dolor torácico. Eso puede hacer precisamente que una mujer que sufra dolor torácico piense que no está teniendo un infarto. Y no es así. El síntoma principal del infarto, tanto en hombres como en mujeres, es el dolor de pecho, que es un dolor opresivo y radio de garganta, que se suele ir hacia el brazo izquierdo, a veces a espalda, suele dar sudoración, suele dar una sensación de fatiga extrema.
como una losa en el pecho que no te deja vivir, ¿no? Ese es el síntoma principal. Es verdad, en hombres y en mujeres. Ahora bien, es cierto que hay una pequeña diferencia de presentación, sobre todo cuando vamos cumpliendo años o en pacientes mayores. Y hay un porcentaje de personas que sabemos que sufren un infarto sin referir ese dolor opresivo, esa losa en el pecho. Suele ser más solo sudoración, suele ser una falta de aire, una fatiga muy intensa o incluso puede ser silente. Y esto hay un pequeño caso de un pequeño porcentaje de pacientes que es así. Pero esto, sobre todo en edades jóvenes, es en torno a del 20 al 30%. Cuantos más jóvenes somos, de hecho, más extraño es. Y a la vez, según cumplimos años, por encima de los 75, tanto en hombres como en mujeres, más del 40, no llega al 50, pero más del 40% de los pacientes pueden tener un síndrome coronario agudo, un infarto, sin dolor torácico. Esta diferencia entre hombres y mujeres existe, pero es pequeña, más o menos de un 8, 7, 8%. Entonces, si bien estoy de acuerdo que hay que tener en cuenta otros síntomas para pensar o descartar en el infarto a la hora de llamar a una ambulancia o de ir al hospital, lo que tampoco puede ser es pensar que el infarto en la mujer no da con dolor de pecho. Eso es un mensaje que me parece peligroso. Parece que vamos de un extremo a otro, ¿no? Durante mucho tiempo quizás se ignoraban esas pequeñas diferencias, lo cual es un error, pero también es un error magnificarlas y pensar que el infarto se manifiesta de manera muy distinta en la mujer cuando en el fondo son muy similares, ¿no? Y siguiendo con la aterosclerosis, ¿cómo se puede estimar el grado de avance de esta placa de ateroma? ¿En qué casos se hace? No sé si se puede hacer en la seguridad social. ¿Y cómo de bien predice esto el riesgo de infarto? Pues mira, es un tema que está muy de moda. No me escondo y también creo que tengo que explicarme bien porque puede ser, alguien puede pensar que esto es para todo el mundo y que tenemos que estudiar las placas de ateroma de todas las personas. Pero fíjate, desde hace 3 o 4 años, con las guías nuevas de síndrome coronario agudo, con las guías nuevas de revascularización miocárdica, y a la hora de estimar el grado de riesgo que tiene una persona de tener placas de ateroma peligrosas o riesgo de sufrir un infarto, se ha puesto muy de moda el uso del TAC coronario. El TAC coronario es una herramienta que puede ser invasiva a la hora de que me pueden tener que poner un contraste para hacer una angiografía coronaria, es decir, ver las arterias coronarias, pero simplemente de una manera no invasiva, es decir, sin contraste, detectando o midiendo el calcio que hay alrededor del corazón. De eso te da un numerito que lo hace automáticamente el software de la máquina, y ese numerito, que es el porcentaje de calcio que yo tengo, cuando lo correlacionamos con edad y sexo, hay una serie de tablas, lo cierto es que estima bastante bien la carga de placa. Y esto es porque las placas de ateroma, cuando envejecen, cuando se hacen, ya con el tiempo, se van calcificando, por así decirlo. Y eso es una medida que tengo que decirte que en cardiología está como muy de moda. Es decir, ahora de repente estamos sorprendidos, por no decirte flipados, los cardiólogos, con que tenemos una herramienta súper sencilla que se correlaciona bastante bien e incluso añade un valor bastante bueno, sube la sensibilidad, la especificidad a los indicadores clásicos de riesgo cardiovascular, de riesgo de sufrir un infarto, que es el TAC coronario. Ahora bien, vamos a ponernos en perspectiva. ¿En qué casos yo quiero tener un score calcio, que así se llama esta determinación, en personas sanas y que hacen una vida normal? Pues prácticamente ninguno. Yo necesito tener otros datos que me hagan pensar que estoy delante de una persona que tiene un riesgo de infarto y que quiero descartarlo. Porque la consecuencia, o digamos lo que te puede añadir a ti como persona saber que tienes un score calcio elevado o bajo, no es más que tienes que seguir llevando un estilo de vida saludable, ¿no? Y luego puede pasar algo bastante peligroso, o sí, que puede ser perverso, y es que sabemos que las personas que son deportistas con alto volumen de entrenamiento también sufren una mayor calcificación en las arterias coronarias, sin que esto haya demostrado que esa calcificación en esos casos
aumente el riesgo de sufrir un infarto. Con lo cual, si bien esto que te he contado nos funciona muy bien para los pacientes, aplicado a la población general, puede que no funcione tan bien. No lo sabemos, porque los estudios están hechos con gente con riesgo cardiovascular pues más que bajo. Entonces, sí que tenemos, o sea, mi respuesta a tu pregunta es, nosotros podemos ver perfectamente la carga de placa de una manera muy poco invasiva. Por supuesto, no te he dicho que bueno, yo me dedico a ello, que nosotros en la sala de hemodinámica de cardiología intervencionista vemos las arterias coronarias, ¿no? La manera, digamos, el gold standard es hacerte un cateterismo, pero me parece que en ninguna cabeza medio sana o con sentido común, pues querría someterse a una exploración invasiva con sus riesgos para saber esto. Pero como las otras son poco invasivas, sí te lo comento. O sea, mi respuesta es sí que se puede saber de manera poco invasiva, pero que esto en la población sana podría ser, o sea, no tenemos claro que pudiese estratificar bien el riesgo. No funciona bien para gente normal con patología. Que tienen ya otros factores de riesgo, ¿no? Eso y es importante el comentario de que en deportistas, sobre todo de resistencia, se ve con frecuencia más placa, que es la llamada paradoja del corredor, porque tienen menos infartos, ¿no? A pesar de tener más placa. No está claro por qué, quizá porque es una placa más estable y no importa, por tanto, solo la placa total, sino la estabilidad o el riesgo de desprendimiento de esa placa. Sí, mira, por decirte una cosa, lo que has nombrado eso, sí, y creo que es un mensaje chulo, aunque es muy de cardiólogo. Nosotros clásicamente en la cardiología hemos dividido las placas de ateroma en estables y vulnerables. Las estables tienen una capa, o sea, digamos que la parte que está en contacto con la sangre, la capa, la llamamos así, es gruesa y está calcificada. Y las vulnerables tienen la capa fina y entonces se pueden romper. Por eso decimos vulnerables, pues se rompen, se ocasiona el trombo y bueno, es el germen de un infarto. Eso en la bibliografía seguro que lo has visto alguna vez, que se llaman las thin cap fibroateromatosis o no recuerdo bien ese, pero es TC PA, ¿no? En fin, de las placas de ateroma de cápsula fina o de capa fina. Te escuché hablar también en un post de Instagram sobre la edad biológica aplicada al corazón, y en mi libro Vive Más hablo mucho de este concepto, ¿no? De edad biológica, y aquí aplica perfectamente. O sea, si tienes 50 años pero tus arterias se parecen más a las de personas de 40, tu edad cardiovascular va a ser menor, y al revés, si se parece más al de personas promedio de 60 años, pues esa va a ser tu edad cardiovascular y por tanto también tu riesgo, ¿no? O tu riesgo se va a parecer más al de personas de esa edad. Sí. Y aquí la pregunta sería, igual que se puede revertir la edad biológica, ¿podemos reducir también esa edad cardiovascular? ¿Podemos reducir la placa de ateroma? Pues este también es un tema que estamos constantemente investigando, y te confieso que tengo un artículo, no a medio, vamos, está escrito, pero que aún no he publicado y que me ha sorprendido personalmente. Este sí que me sentí muy bien estudiando esto porque hay esperanza. A mí me explicaron como cardiólogo, y bueno, de hecho yo creo que es lo que la medicina tiene interiorizado, que las placas de colesterol o la aterosclerosis, una vez que está, ahí está, y tienes que aprender a vivir mejor para estabilizarla y evitar que se rompa. Y los pacientes que han sufrido un infarto, por definición, son pacientes de alto riesgo cardiovascular. Bueno, pues desde hace pocos años, también porque ahora somos capaces de medirlo bien, todo esto que te he explicado antes, en estudios de investigación, pues a veces somos más agresivos, y ahora tenemos modos de un modo pues, microscópico, intravascular, cuando hacemos un cateterismo, podemos, por ultrasonidos, son como eco, se llama eco intracoronario, o bien con infrarrojos, que es una tomografía de coherencia óptica, que es una especie de cámara muy pequeña que metemos en las arterias coronarias, y mediante infrarrojos te dan pues una imagen de cómo es la placa de ateroma. Esto es impresionante porque podemos llegar a ver macrófagos, o sea, tiene una resolución celular, es brutal. Entonces esto te permite calcular y estimar la carga de placa de ateroma que tienes en una arteria coronaria. Esto en investigación o en clínica, por supuesto, lo usamos diariamente. Y como te digo, hemos empezado a investigar las repercusiones en cuanto a carga de placa de algunas medidas. Adivina cuáles fueron las primeras que se investigaron. Por supuesto, por las que pueden ser rentables, ¿no? Entonces, la industria farmacéutica o los estudios derivados de ella, lo primero que encontraron, y estoy haciendo spoiler de mi investigación o del artículo que estoy escribiendo, fue que
con estatinas de alta potencia la carga de placa disminuye. Es decir, parece ser que disminuyendo bastante el colesterol, y obviamente con todos los ecos que tú quieras, porque eran pacientes que habían sufrido un infarto y que estaban tomando estatinas de alta potencia, la carga de placa disminuía. Esto, por mucho que sea con un fármaco, ya te cambia un paradigma. Es, oye, haciendo alguna cosa, la placa no desaparece, pero disminuye su grosor y el porcentaje que luego vas a tener. Y eso, pues, es evidente que te ilusiona diciendo, podemos disminuir mucho el riesgo cardiovascular y lo estoy viendo. Y luego está empezando a ver, y ya hay algún estudio que está investigando esto con hábitos, ¿no? Con medidas modificables. Y yo he encontrado ya, es que hay alguno que es que me da esta cosa decirlo porque es solo un estudio, esto hay que ponerlo en contexto y necesita más investigación. Pero mira, con ejercicio físico regular que sobre todo conseguía una mejora de la composición corporal, porque lo que mejor correlacionaba no era hacer ejercicio o no, sino disminuir el porcentaje de grasa en gente que hacía ejercicio, la carga de placa disminuía. Y esto se ha visto en un estudio grande y en otros pequeñitos. Con una mejora con reeducación dietética también hemos visto disminuciones de la carga de placa, y he encontrado un estudio muy peregrino. Te digo peregrino porque veía en pacientes que habían sufrido un infarto, pero medían la placa con el de las carótidas, que es más accesible, se podía ver con un eco, que también veían que con técnicas de gestión del estrés disminuía la carga de placa. Bueno, yo creo que todo esto de momento tenemos que ponerlo en un contexto de estamos en investigación, pero desde luego sí que me parece que abre la puerta a que se pueda controlar o revertir parcialmente la aterosclerosis. Y esto es un mensaje pues que creo que es ilusionante y bueno para la gente que ya está sufriendo un infarto o un evento cardiovascular. Totalmente. Y hace unos meses se publicó un estudio, no sé si lo viste, que mostraba que el entrenamiento de alta intensidad tipo HIIT pues es más efectivo que el cardio tradicional para reducir esta placa, ¿no? Y era una reducción pequeña, evidentemente, como dices, pero real. Y me escribieron varios cardiólogos diciendo que eso no podía ser porque a ellos les habían enseñado que eso no ocurría, ¿no? Quizá porque con la precisión que había antes, pues no se veían estas mejoras y ahora sí, o contamos con mejores intervenciones, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, es un mensaje, yo creo que... ilusionante, claro. Exacto, esperanzador, ¿no? Pero bueno, lo más importante en cualquier caso es la prevención, y hace tiempo publicaste también en tu Instagram las conclusiones de varios estudios, y una que me pareció muy importante es que 6 factores explican el 90% de los infartos, y creo que es súper importante entender cuáles son estos 6 factores y cómo nos impactan, sí, ¿no? Perfecto. Y el primero, ninguna sorpresa, es el tabaco, pero es verdad que solemos asociar más el tabaco con cáncer de pulmón, pero también daña mucho la salud coronaria. ¿Cómo se materializa esto? ¿Cómo daña el tabaco la salud cardiovascular? El tabaco es un veneno y un tóxico para nuestras arterias. Es algo que no solo parece... Bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro que da cáncer, ¿no? Que aumenta el riesgo de cáncer, sobre todo pulmonar y, bueno, luego de otros tipos, ¿no? Pero la realidad también es que el tabaco es nuestro principal enemigo. A mí me sorprende que a día de hoy sigo interviniendo diariamente a gente que se ha infartado muy joven, pues principalmente por tomar un tóxico continuamente, que es el humo del tabaco. Y el tabaco afecta al árbol cardiovascular, es que lo afecta de múltiples maneras, pero es que todas parecen una pescadilla que se muerde la cola, porque fíjate, por un lado, el tabaco, el monóxido de carbono que hace que aumente nuestra sangre, compite con el oxígeno por ser captado por la hemoglobina, que es el transportador de oxígeno de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que disminuye el aporte de oxígeno que nuestro cuerpo va a dar a los tejidos. Y por otro lado, sabemos que cuando fumamos tabaco, sobre todo la nicotina, aumenta un poquito la frecuencia cardíaca y aumenta la demanda que el corazón, el coste energético del bombeo cardíaco. Entonces, no es solo que el corazón encima es un tóxico para las arterias y genera un ambiente proinflamatorio y eso aumenta el riesgo de sufrir placas de ateroma, sino que
al dificultar el aporte de oxígeno a los tejidos, porque el monóxido de carbono compite con la hemoglobina, como hemos dicho, y aumentar las demandas del corazón, es una pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo vicioso que hace que le exijamos más al corazón y a la vez le da menos. Si esto lo unimos con los agentes tóxicos directos que aumentan la probabilidad de sufrir placas de ateroma y que disminuya el aporte de oxígeno al corazón, pues es que nos va matando. Si encima tenemos en cuenta pues, que cada vez se empieza a fumar antes, ahora tenemos pues un sustituto que no me gusta nada, porque lo que está consiguiendo es lo contrario que el tabaco, que son los vapeadores, que algunos también llevan nicotina y tienen todos estos efectos adversos, aunque es verdad que menos intensos que el cigarrillo convencional, pues tenemos a un tóxico directo para el corazón. Y yo creo que es el más potente de todos. Sí, luego quiero que hablemos también del porcentaje de riesgo que aumenta cada uno. No quiero entrar ahora en las matemáticas todavía, pero también que se entienda ese efecto multiplicador que tienen, ¿no? Pero por seguir con los factores, primera recomendación, no fuméis. Siguiente factor, hipertensión, que llaman la enfermedad silenciosa porque no da síntomas inicialmente, salvo que tengas ya niveles muy altos. Pero cuéntanos, ¿qué niveles deberían ser ya preocupantes y cómo daña la hipertensión la salud del corazón? Mira, la hipertensión es una repercusión de tener unos malos hábitos habitualmente. Durante toda la vida nos han dicho que hipertensión es por encima de valores de tensión arterial sistólica de 140 o 14, como se suele decir, o 90 o 9 de diastólica. Pero realmente estos son valores ya que están reflejando enfermedad basal en nuestro cuerpo. La tensión arterial óptima es aquella que está por debajo de 120 de tensión arterial sistólica y por debajo de 80 de diastólica. De 120 a 140, de 80 a 90, está la tensión que se llama ligeramente elevada o normal alta. Digamos que no refleja un estado que consideremos hipertensivo, pero sí que está reflejando que algo está pasando. Es decir, si tú tienes la tensión arterial por encima de 12,8, probablemente ya tu cuerpo te está avisando de que algo está ocurriendo en tus arterias. Y bueno, la tensión es multifactorial en cuanto a que no se puede decir que esto se ocasione por una falta de ejercicio, por una obesidad o porque los riñones van mal. Sí que es cierto que parece que el principal componente de la hipertensión a nivel global, si tuviéramos que quedarnos con una etiología que es la más frecuente, que se ha llamado hipertensión arterial esencial, es renal. Y es que cuando nosotros empezamos a generar problemas empezamos a generar aterosclerosis y problemas para el aporte de oxígeno de todos nuestros órganos, piensa que los riñones son un órgano depurador. Los riñones no solo reciben la sangre que ellos necesitan para vivir, sino que reciben un torrente sanguíneo enorme para depurar. Crean la orina y el resto lo devuelven. Entonces las arterias renales reciben casi el 25% de toda nuestra sangre continuamente, reciben un aporte muy potente. Cuando empieza a haber problemas de aterosclerosis también en las arterias renales, los riñones lo que piensan es, esta persona que tengo yo que depurar, tiene ahora mismo un flujo menor del habitual. No tiene un menor flujo, lo que pasa es que le estamos dificultando el aporte de sanguíneo, de sangre para depurar a los riñones. Entonces reacciona y empieza a activarse lo que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona, que lo que intenta es, como esta persona está recibiendo menos flujo, pues yo voy a aumentarle el flujo de sangre. Entonces la orina empieza a producirse de manera algo menor, empiezo a retener sodio para aumentar la volemia de mi cuerpo. Te lo estoy simplificando muchísimo, pero lo que te quiero decir es que la aterosclerosis en el riñón también genera con el tiempo y es la causa principal de hipertensión arterial. Los riñones como órgano entienden que reciben menos sangre porque hay ya dificultades para su aporte y entonces reacciona aumentando el volumen de sangre de nuestro cuerpo. Eso hace que la tensión arterial aumente y con el tiempo las arterias de nuestro cuerpo que están recibiendo de manera falsa o equivocada una mayor volemia, un mayor aporte sanguíneo, se refuerzan y se hacen gruesas. Por eso la hipertensión con el tiempo genera una hiperplasia, una hipertrofia, es decir, un engrosamiento de las paredes arteriales, que eso se hace ya irreversible.
cuando ese engrosamiento se ha crecido porque es una consecuencia de que yo tengo que manejar un volumen sanguíneo mayor para el que estoy preparado, la hipertensión se hace ya, bueno, pues no reversible. Entonces necesitamos fármacos que lo que están haciendo es parchear mecanismos que aumentan la dilatación de nuestras arterias para disminuir la presión arterial. Y bueno, al fin y al cabo te he contado todo esto de por qué ocurre la hipertensión arterial para decirte que si bien es consecuencia de un mal estilo de vida, el estilo de vida es lo más fundamental en su tratamiento y en su manejo y en su prevención. Y cuando uno se hace hipertenso, el médico le damos fármacos porque tenemos que disminuir esa hipertensión y porque hemos demostrado que a pesar de ello disminuir la presión arterial disminuye el riesgo cardiovascular, pero creo que se nos olvida lo que hay debajo, que es esto que te he comentado, un mal estilo de vida, unos malos hábitos que de hecho pueden mejorar muchísimo los niveles de presión arterial, ¿no? Y es tremendo porque sabemos que ser hipertenso te multiplica por 3 en mujeres y en 2,3 en hombres el riesgo de sufrir un infarto, ¿no? Es un factor de riesgo muy prevalente. Y mucha gente no lo vigila, ¿no? Y ahora hay estos aparatos de 30 euros o menos que te miden la presión en casa, que no sé cómo de fiables serán, pero al menos te dará una aproximación. Funcionan muy bien, ¿eh? Sí, sí, pues, sí, es perfecto. una buena recomendación. De manguito sobre todo, ¿eh? Suelen estar validados. Además hay un reglamento europeo que si lo cumplen suelen funcionar muy bien. Genial. Bueno, pues siguiente factor sería la diabetes, que está conectado con otros factores negativos, ¿no? Glucosa elevada, resistencia a la insulina. ¿Qué nos puedes contar de su impacto en el riesgo de infarto? No, para el hemodinamista, para el cardiólogo intervencionista, ser diabético, nosotros decimos las arterias de diabético son casi tan perversas como las del fumador. No nos gustan nada. La diabetes es un acelerador de la aterosclerosis tremendo y se ve diariamente. Fíjate, es tan importante la diabetes que cuando tenemos enfermedad de las arterias del corazón muy difusa, y tenemos que solucionarlo implantando stents, que son las plataformas que, digamos, reparan y revascularizan las arterias del corazón. Ser diabético puede ser un factor clave para no implantar stents y preferir que esa persona se opere con bypass. Porque si la diabetes está mal controlada o está inveterada y metadiabetes o repercusiones orgánicas de la diabetes, los stents, al ser un tejido ajeno al cuerpo, se cierran, se obstruyen con mayor probabilidad. Entonces, cuando el arreglo, la solución con stents es muy, muy importante, preferimos no implantarlos y que el paciente se opere. Pero claro, luego ya te metes en otra, tienes que superar esa cirugía. La diabetes al final está reflejando un fracaso metabólico del organismo. Cuando tenemos diabetes no es solo que tengamos resistencia a la insulina, sino que seguramente hemos desarrollado alteraciones del colesterol. Sabes que el colesterol del diabético, los transportadores de colesterol son más pequeños y más densos, son más proaterogénicos, se reciclan peor porque el colesterol se glica y se oxida con más probabilidad. También suele estar asociado con una obesidad que dificulta la práctica de ejercicio regular, con una alimentación inadecuada. La diabetes, como digo, no es solo una entidad única, sino que está reflejando un fracaso de la optimización metabólica del organismo, y a las arterias, por estos factores que te comento, pues le sienta especialmente mal. Y está muy ligado, como apuntabas, con esa disfunción de los lípidos, del colesterol. Y de hecho el siguiente factor de riesgo es el ratio ApoB, ApoA1. Y creo que hablamos de ApoB en nuestra charla anterior, ¿me suena? Sí. Que es un mejor indicador de riesgo coronario que el colesterol o incluso que el LDL. Pero explica este ratio y por qué importa. Me gusta mucho porque, fíjate, desde hace 2 años, que será de nuestra última charla, ha cambiado muchísimo. Bueno, yo por lo menos veo una evolución favorable. La cardiología, el hospital, con respecto a este hecho de que ya nos empezamos a fijar cada vez menos en el LDL y empezamos a fijarnos más en o el ApoB, que ya en mi hospital, por ejemplo, lo estamos pudiendo hacer, o en el colesterol no HDL, que es lo que te dicen las guías. Las guías ya no hablan tanto de LDL, sino de colesterol no HDL. Y esto es desde mi punto de vista, pues muy pertinente y muy bueno para el paciente, porque hablando del ratio ApoB, ApoA1, lo que te está diciendo son cuánto de elevado están los transportadores de colesterol proaterogénicos, que son los ApoB,
solo hay uno que no tiene ApoB, que es proaterogénico, que son los kilomicrones remanentes, que sí que parece ser que pueden ser proaterogénicos, pero esto siempre sería un porcentaje muy, muy pequeño, muy pequeño. Con respecto al ApoA, que es el que está en la membrana, en la capa del HDL, que digamos no se relaciona con la enfermedad cardiovascular, el HDL. Si bien su aumento parece que es beneficioso, puede ser un espectador que es repercusión ambos de un buen estilo de vida que sí que es beneficioso para la enfermedad cardiovascular. Entonces sabemos que a nivel global el aumento de partículas proaterogénicas, es decir, de transportadores de colesterol proaterogénicos, es decir, los que tienen ApoB, que son el LDL, los VLDL, los IDL, los remanentes de estos tres transportadores, pues es lo que determina o lo que puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto si están elevados. Vamos, de sufrir placas de ateroma, de sufrir aterosclerosis, porque son los pegajosos. El ApoB, hay proteínglicanos en la membrana de las células endoteliales que pueden internalizarlo, ¿no? Y pueden imbuirse, se pegan a este ApoB o se señalizan y entonces pasan dentro de la arteria. Ojo, no pasan solos. El colesterol no va rasgando, pero cuando hay una agresión a nuestras arterias, sí que pueden atravesarla y depende de cómo está de óptimo tu metabolismo, pues pueden generar una cicatriz buena o una placa de ateroma. El ApoB puede ser, hay una cosa que es cierta y es que puede ser más o menos dañino para nuestras arterias en función del resto de nuestros hábitos. No es que el colesterol vaya atacando o vaya creando placas de ateroma por sí solo, sino que en un contexto de hábitos saludables, de una composición corporal adecuada, de un ambiente no proinflamatorio, no nos va a dañar mucho. En cambio, cuando estos factores están presentes, sí que se puede generar una placa de ateroma. Hay estudios muy buenos y revisiones muy bonitas que han podido ver esto y han visto que en personas que tienen resistencia a la insulina, una mala composición corporal, no hacen ejercicio, llevan una mala alimentación, una agresión endotelial termina en una gran placa de ateroma. Sin embargo, en un ambiente optimizado, sin un ambiente no proinflamatorio, cuando hay una agresión endotelial, esta se repara y el remanente de colesterol que queda ahí de placas de células espumosas es mínimo. Este es un mensaje muy importante, ¿no? O sea, a igualdad de colesterol o de ApoB, el peligro es mucho menor en personas con buenos hábitos o con un buen contexto metabólico que en personas diabéticas con hipertensión, etcétera, donde ese ApoB va a ser más dañino, ¿no? Pero a igualdad de contexto, a igualdad de hábitos, un ApoB mayor entraña más peligro. Estoy de acuerdo. De hecho, eso es lo que normalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Cuando se oyen en redes sociales mensajes como que el colesterol no importa. Con cualquier infección, catarro, ingreso hospitalario, vas a crear un ambiente proinflamatorio en tu cuerpo, que en ese momento puede ser necesario o no, pero es el que tienes y esos agentes infecciosos, por ejemplo, van a reaccionar con tus células endoteliales creando una agresión. Lo de siempre, son los extremismos, ¿no? Y por un lado está esa visión de que si tienes colesterol por encima de 200, pues toma estatinas, aunque lleves buenos hábitos, y ahora tenemos esta corriente opuesta que dice que no importa si el ApoB o el LDL están por las nubes, porque con un buen contexto pues no hace ningún daño, ¿no? Y ni una cosa ni la otra. Bueno, siguiente factor, el quinto creo, sería la obesidad. Y ya estamos viendo, como decías, que muchos de estos factores vienen juntos, ¿no? Y además se retroalimentan. Y aunque los estudios intentan asignar riesgos concretos a cada factor, al final es muy difícil porque generalmente la obesidad pues viene acompañada de hipertensión, de resistencia a la insulina. No siempre, ¿no? También se habla de este concepto de obesidad metabólicamente saludable. Pero ¿cómo impacta la obesidad en el riesgo cardiovascular y cómo ves también este concepto de obesidad metabólicamente sana? Me cuesta pensar porque yo creo que a lo mejor estoy equivocado, creo que no, pero creo que la Organización Mundial de la Salud sigue definiendo la obesidad como con el IMC, con el índice de masa corporal, algo que es que me cuesta entender. Creo que es muy práctico, que es un enfoque absolutamente práctico porque es súper fácil, pero creo que es más importante hablar de composición corporal. El problema que tiene eso es que es más difícil
pues seleccionar un punto de corte. Pero entonces me cuesta pensar en una definición de obesidad metabólicamente sana cuando aún no tenemos bien claro qué es obesidad y qué no, porque estoy seguro, te defiendo y divulgo sobre que es posible que haya personas que por criterio no cumplen, no son obesas, pero están menos sanas en cuanto a composición corporal que otras y tienen un bajo porcentaje de músculo, ¿no? Que también pesa. Sea como fuere, lo cierto es que acumular excesiva grasa es perjudicial para el organismo porque aumenta sobre todo el riesgo de resistencia a la insulina, de sufrir diabetes mellitus tipo 2. Esto es lo principal y luego todos los problemas que conlleva ya fuera del ámbito cardiovascular, que no quiero entrar, pero dentro del ámbito cardiovascular sabemos que la obesidad se relaciona con mayor progresión de placas de ateroma y mayor riesgo de infarto. Sabemos que se asocia con mayor tasas de hipertensión, sobre todo con un colesterol elevado, con niveles de colesterol de ApoB elevados y sobre todo, como hemos dicho, de resistencia a la insulina. Y todo eso pues te aumenta este caldo de cultivo que genera placas de ateroma. Y el problema es que es un factor muy frecuente, ¿no? De hecho, en este estudio que comentas contribuía al 33% del riesgo en hombres y mujeres. Algo, pues, que es un problema. Actualmente se ha lanzado este año, creo que fue primero, la prevalencia, datos de prevalencia sobre obesidad y sobrepeso en la población española y sobre todo en gente joven y los datos son brutales. Es que creo que el 25% de los jóvenes ya tenía sobrepeso u obesidad, algo que me parece, pues, 1 de cada 4, pues, preocupante, ¿no? Lo es, ¿no? Y como decíamos antes, el riesgo tiene mucho que ver con el tiempo de exposición. Y si tienes ya obesidad en la infancia, pues estás aumentando mucho la exposición y, por tanto, el riesgo, ¿no? Y profundizando en el tema de la obesidad metabólicamente saludable, o sea, es verdad que el IMC es poco preciso, quizá el perímetro abdominal es un mejor indicador. Sí. Hace poco se publicó un estudio que hacía la distinción entre personas obesas con problemas metabólicos y sin problemas metabólicos aparentes, y aquí lo interesante es que a los 5 años, creo que era el 80% de las personas con obesidad metabólicamente saludable tenían ya síndrome metabólico. Es decir, incluso si tus analíticas son buenas hoy, es muy probable que estén mal en unos años. Y además la salud es mucho más que una analítica, ¿no? Claro. Pero bueno, pasando ya al último factor de esos 6, que explican el 90% de los infartos, el menos evidente es quizás el estrés, o en realidad lo llamaban factores psicosociales, ¿no? Donde está el estrés, pero hay otros muchos aspectos como la soledad. Sí. Te he escuchado también decir, o publicaste un podcast donde comentabas que los amigos son buenos para el corazón. ¿Qué nos puedes contar aquí? ¿Cómo impacta la soledad o el estrés en general? Mira, para mí está siendo un poco también una revelación según divulgo o estudio sobre el ámbito cardiovascular, y es que me he dado cuenta que el estrés crónico siempre ha estado ahí y no le hemos hecho ni caso. Probablemente porque no hay fármacos o no tenemos medidas, digamos, muy claras para mejorar esto. Pero ya estudios muy clásicos hablaban del estrés psicosocial como un factor de riesgo, y en este que estamos comentando, que no sé si lo hemos nombrado, es el INTERHEART, un estudio muy grande en el ámbito cardiovascular. Lo que se vio también es que las personas que sufrían infarto tenían como factor de riesgo muy prevalente, de hecho, aumentaba en ese estudio, contribuía al 20% del riesgo en hombres y mujeres, pues estrés psicosocial persistente o crónico. Cuando hemos intentado explicar esto, la verdad que nos ha resultado bastante fácil, porque el estrés, como respuesta adaptativa, supone la activación de una serie de respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. Aumenta el cortisol, aumenta la noradrenalina, aumenta la adrenalina un poquito, y ello tiene unas repercusiones muy claras en el corazón, que es que aumenta la frecuencia cardíaca, el inotropismo, que es la fuerza de bombeo, aumenta la presión arterial, entonces aumenta la fuerza contra la que el corazón tiene que luchar. Y claro, esto en un momento anecdótico se supera muy bien, pero cuando es persistente y crónico, que no nos damos cuenta, es decir, cuando lo vamos aguantando, pues con el paso de los años tiene sentido a que nuestro sistema cardiovascular sufra o tenga, claro, aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de demanda, pero digamos que se desgasta o se desequilibra. Y siempre ha estado ahí. Y yo creo que es importante tomar conciencia de lo que significa el estrés crónico, saber que es una respuesta que nuestro cuerpo da y empezar a relativizar o a gestionar mejor esto. Porque no nos podemos quedar solo con que hay que comer mejor, hay que moverse más, hay que descansar,
si nos estamos sobrecargando con ansiedades y estrés continuamente. El problema que tiene el estrés precisamente es que las respuestas que da nuestro cuerpo ante estresores sociales, psicológicos, familiares, laborales es muy parecida que con los estresores físicos. Lo que pasa es que los estresores físicos nos podían matar y los estresores psicosociales solo nos crean trabajo, ¿no? No nos matan. Y derivado de esto, pues bueno, intento, dentro de lo que yo puedo, que no es mucho porque sigo trabajando en el hospital día a día, intento dar herramientas para gestionar esto. A mí, en particular, yo aprendí mindfulness y creo que es una medida que te serena mucho. Y creo que hay profesionales que lo hacen muy bien. Aquí pongo en valor a mi psicólogo, vamos, que después de grabar esta charla sigo yendo con él sin tener una patología ni un estado especial, simplemente creo que me ayuda a gestionar un poco pues mi vida. Y luego también creo que es muy importante, como ha nombrado, la conexión. Mira, cuando nosotros en medicina vemos a pacientes que se sienten solos, sabemos que enferman más y que morirán antes. Cuando tenemos un paciente que está muy enfermo, es mayor o moderadamente mayor, si no tiene un apoyo familiar y social, sabemos que no supera la cirugía y de hecho puede ser un factor determinante si se va a operar o no, porque si no va a superar la cirugía, pues no lo sometes a un riesgo. Y derivado de esto, la conexión social es que aporta una serie de beneficios para la salud que es tremenda. Y no es solo que yo me ponga malo y tenga alguien al lado que me lleve al hospital, sino que una conexión social, unos amigos o unos familiares o unas personas que de verdad estén contigo, que les puedas contar tus problemas, que te puedan serenar cuando estás nervioso, que te puedan tranquilizar, que te puedan dar buenos consejos, todo eso es un antiestrés, es un ansiolítico. De hecho, sabemos que las personas que se sienten solas tienen mayores niveles de cortisol, tienen mayores niveles de catecolamina y, desde luego, pues como he dicho, tienen más riesgo al final de sufrir un evento cardiovascular y de morir por causas cardiovasculares. Con lo cual, creo que hay que poner también en valor o tenemos que empezar a ser conscientes que debemos de cultivar relaciones de calidad para precisamente disminuir esta carga de estrés crónico que aumenta nuestro riesgo de sufrir un desenlace fatal o un evento cardiovascular. A mí, todo esto lo digo porque parece que estamos súper conectados hoy en día. Estamos en un momento en el cual tenemos miles de conexiones sociales, pero son de baja calidad. Y creo que nuestro cerebro, nuestra manera de ser, no procesa de igual modo una amistad telemática, que solo la ves en formato de palabra y ortografía, que amigos de verdad con los que puedas compartir y de verdad relajarte. Si luego todo es mucho más sencillo, si es que tú te sientes bien cuando te vas de cena con tu gente o estás un rato con ellos, por algo será. Creo que estamos hechos para eso, ¿no? Y creo que hay que ponerlo en valor y sirve como una medida para gestionar mejor este estrés crónico que tenemos. Y que se le dé más importancia, ¿no? O sea, no es algo que se pregunte en consulta, incluso el paciente podría verlo como invasivo, ¿no? ¿Qué le importa a usted si me siento solo? Pero claro que importa, como explicas, y quizá debería salir también en la analítica un indicador de cómo son tus relaciones sociales y un asterisco si no son buenas, ¿no? Igual que te sale en el LDL. Porque, como dices, nos da información, es predictor de salud o del resultado de una cirugía, etcétera. Sí. Y otra conclusión de los estudios es que todos estos factores, como decía antes, no son aditivos, sino multiplicativos. Y tengo aquí, algunos números para no equivocarme, son orientativos, ¿no? Pero más o menos, sí. Por ejemplo, fumar multiplica por 2.9 la probabilidad de infarto, la diabetes la multiplica por 2.4, la hipertensión por 1.9 y la combinación de factores no da un riesgo de 6 y pico, 7, que sería la suma, sino que si tienes estos tres factores, el riesgo se multiplica por 13. O sea, cuantos más tengas, peor, y el riesgo aumenta exponencialmente, ¿no? Así que es importante considerar todo esto y entender que cualquier factor que puedas quitar de la ecuación, pues va a ayudar mucho a reducir el riesgo. Y por suerte todos estos elementos dependen en gran medida de nosotros. O sea, no hablamos de factores genéticos inalterables, o sea, los genes siempre importan, por supuesto, pero la clave está en los hábitos, como explicas en tu libro. Podemos dejar de fumar, podemos comer mejor, podemos hacer ejercicio, al que sé que das mucha importancia. Y quería de hecho preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo recomiendas realizar ejercicio o qué pautas darías para reducir el riesgo coronario? Sí. De hecho, te voy a decir un secreto del Interheart. Cuando tú lo abres, los factores que explican el 90% de los infartos son en realidad
9, son 3 más, pero los otros 3 son una alimentación insana y no hacer ejercicio regular e incluso el alcohol. Entonces, cuando los autores ponen en esa tabla que muy bien has explicado, que es súper visual, ¿no? De cómo 3 factores te sumarían un 5, pero cuando están todos presentes vas por el 16-17% más de riesgo de sufrir un infarto, pues digamos que no han incluido estos 3 de comer mal, moverse poco y el alcohol, porque son consecuencia, los 3 que han escogido son consecuencia de esto. Entonces, en realidad, estos factores modificables se resumen en llevar unos buenos hábitos. Si me preguntas por el ejercicio físico en particular, yo creo que ya estamos en disposición de defender tanto el ejercicio aeróbico como el de fuerza. Creo que es muy importante desde el punto de vista cardiovascular. Yo lo que defiendo, lo que he hecho con mis pacientes y lo que aplico a mi día a día es combinar ejercicio de fuerza y aeróbico. A mí particularmente, como no me gusta demasiado sufrir o el cardio de muchas horas, hago ejercicio de alta intensidad, hago HIIT. Y yo entreno, lo que recomiendo, como digo, son idealmente 3 sesiones de fuerza a la semana y 3 de aeróbico, pero las puedes combinar, es decir, yendo 4 o 5 días de entrenamiento a la semana, que no tiene que ser más de 1 hora, donde hagas pues los grandes grupos musculares una vez a la semana, 2 veces a la semana, me refiero pues espalda, pecho, hombros, pierna, si quieres anterior y posterior, dividido en esos días. Y luego unas pequeñas sesiones de ejercicio aeróbico que puede ser de 45 minutos ir toda la hora, o si eres más perezoso como yo, pues puedes sesiones de 20 minutos de alta intensidad que puedes combinar sprint, puedes ir a CrossFit, puedes hacer funcional, entrenamiento híbrido, que ahora se está también muy de moda. Todo eso es súper beneficioso para el corazón. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano, desde el punto de vista evolutivo o fisiológico, estamos más hechos para hacer grandes caminatas o estar activos durante el día y luego pequeños esfuerzos intensos o pequeños situaciones de ejercicio de fuerza, ¿no? Eso es lo que en la naturaleza solíamos hacer, estar caminando bastante y luego algún sprint en algún momento puntual. Y a lo mejor imitando eso es como más sanos estamos. Eso que básicamente es caminar mucho, intentar ser activos durante el día y luego pues hacer esa sesión de ejercicio que lo entiendo como el peaje que tenemos que pagar. Pues concuerdo con esa recomendación. Y respecto a la dieta, pues lo más importante es llevar una buena dieta global, por supuesto, pero por no repetir lo mismo de siempre, ¿te atreverías a recomendar algún alimento concreto, algunos alimentos que sean especialmente beneficiosos para el corazón? No creo en alimentos nada más que naturales y creo que nuestro cuerpo se optimiza cuando evitamos los ultraprocesados. Pero mira, por darte una respuesta genuina, que creo que es la respuesta de un cardiólogo, pues yo tengo que poner en valor, por esto de verdad es que la alimentación basada en plantas sale bien siempre. Entonces, pues ahí, mira, te voy a poner el aceite de oliva virgen extra, que es algo que tenemos aquí en nuestro país, somos productores y creo que es el mejor aceite del mundo, el que más estudios tiene, que desde el punto de vista cardiovascular es beneficioso. Sabemos que cuando añadimos, es que ya en los estudios más antiguos decían que simplemente añadir a nuestra dieta el aceite de oliva virgen extra ya tenía una repercusión positiva. En el estudio Predimed se demostró que una alimentación que llamaban mediterránea con aceite, suplementada con aceite de oliva virgen extra, con respecto a una alimentación para adelgazar, salía beneficioso, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que poner en valor. Por decir otro alimento cardiológico que esté de moda, pues te puedo decir el ajo, porque tiene verdad que sabemos que tiene algunos compuestos que ayudan a reducir el colesterol y esto es, pues creo que es algo genuino, ¿no? Tiene un compuesto en particular que se llama la alicina, que parece que puede aumentar disminuir la recirculación de colesterol por nuestro cuerpo y entonces lo disminuye. Y luego es verdad que hasta el ajo negro ha sido objeto de algunos estudios que mejoraba incluso la presión arterial, con lo cual, pues eso creo que es beneficioso.
¿Y qué otro alimento te puedo decir? Bueno, pues el pimiento por su contenido en vitaminas, el brócoli por antioxidantes, no sé, una alimentación basada en plantas, así que tampoco... Pues hablando de plantas, ¿qué opinas sobre el café? Que tradicionalmente se desaconsejaba por su posible impacto en la presión arterial, pero estudios recientes, grandes estudios, indican que no solo no eleva el riesgo cardiovascular, sino que el consumo moderado de café, 2, 3, 4 tazas al día, se asocia con menos riesgo cardiovascular. ¿Cómo lo ves y alguna forma especial de tomarlo? Sí, yo con el café aún no me lo creo. Por más que estudio, los estudios lo que nos dicen es que disminuye el riesgo de mortalidad, que la gente tiene menos eventos cardiovasculares, y yo realmente no entiendo cómo una sustancia ajena a nuestro cuerpo, digamos en cierto modo artificial, porque en su procesado tenemos que tostarlo, tenemos que molerlo, tenemos que filtrarlo, digamos disolverlo en agua, cómo eso es tan beneficioso, pero la realidad es que es así, y por más que estudiamos, pues nos sale que las personas que beben café pues parece que sufren menos infarto. Por supuesto, los estudios son todos observacionales, como todo lo que ocurre en nutrición, ¿no? No podemos dividir la muestra durante toda la vida en tú sí tomas café o tú no, para ver qué es lo que ocurre a tan largo plazo. Pero lo cierto, lo que hay debajo es que el café disminuye el riesgo cardiovascular, y yo soy un amante del café y yo pues estoy muy contento. Sí que es verdad, por aportar algo que sí que creo que es válido, y de hecho en mi casa pues así lo hago, que en el modo de preparar el café, primero, en el modo de elegirlo es muy importante que no sea torrefacto, que sea de tueste natural. Y una manera de asegurarte esto es comprar el que se llama café de especialidad. Pero bueno, también puedes encontrar café de tueste natural. Pero por lo menos aquí en España se suele vender mixto, mezclado, si le llaman mezcla, que es mitad de tueste natural, mitad de torrefacto. El torrefacto, cuando está tostado, se tuesta además, incluso a veces se le puede añadir azúcar, y esto pues digamos que baja las propiedades cardioprotectoras del café, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Elige tueste natural o de especialidad. Si yo te puedo recomendar algo, es de especialidad, que está más bueno. En el modo de prepararlo, pues yo lo filtro. Las cafeteras de filtro, que son muy sencillas de utilizar, tienen la única pega para la mayoría de gente de que el café se parece más, tampoco es que sea una infusión, pero se parece más a una infusión de café que a ese café expreso que está denso y sabe muy fuerte. Pero es café, o sea, no es agua sabor café. Entonces le animo a la gente a probarlo. Lo bueno del filtrar el café es que hay algunas sustancias, como algunos diterpenos, que no pasan el filtro, y entonces te estás tomando un café, podríamos decir, de mayor calidad para tu salud, o más saludable, porque algunos diterpenos, creo que el cafestrol, me suena el nombre, y el caueol, han demostrado aumentar el colesterol en nuestra sangre. El café, a pesar de que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial temporalmente después de consumirlo, tiene todos estos beneficios que he dicho para la salud. Pero claro, a mí, si puedo filtrarlo y puedo no incluir una molécula que me aumenta el colesterol, pues desde el punto de vista cardiovascular lo prefiero. Y yo en mi casa tengo una cafetera de filtro y es como tomo el café. Luego, a la hora de explicar por qué el café disminuye la mortalidad cardiovascular, la verdad que hemos encontrado alguna explicación, y es que parece ser que algunos compuestos del café lo que consiguen es que se aumente el reciclado del LDL por nuestro hígado. Y esto pues es importante. Sabemos que algunas sustancias de café pues son antioxidantes, como los ácidos clorogénicos o fenólicos, y pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo, pero sobre todo es que parece que, como digo, aumenta la función depuradora de colesterol del hígado, y esto puede disminuir, depuradora de colesterol LDL del hígado, y esto puede disminuir el colesterol LDL en sangre. Y a lo mejor eso puede explicar que a la larga el café sea tan beneficioso, porque realmente es curioso que una sustancia que te aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial
pues disminuye la mortalidad cardiovascular, pero así es. Bueno, piensa que el ejercicio también hace eso, ¿no? Aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y es muy bueno para el corazón. Es verdad, qué bueno, no lo había pensado. O sea, hay que distinguir entre efectos agudos a corto plazo y efectos crónicos con la repetición, que pueden ser los opuestos, como ocurre con el ejercicio y aparentemente también con el café, ¿no? Haber dicho esto, la cafeína es un estimulante, no lo olvidemos, y hay personas que genéticamente la toleran peor y si ves que te afecta, que te da taquicardia o lo que sea, pues tendrás que tomar menos o consumir descafeinado directamente, porque el café es mucho más que cafeína, tiene todos esos polifenoles beneficiosos que comentabas que se mantienen en gran medida en la versión descafeinada. Es verdad, si te puedo decir algo, porque esto sí que es verdad, creo que es muy de cardiólogo, las personas que sufren palpitaciones con el café, si bien no podemos ser aquí tampoco unos extremistas, digo, bueno, si no lo toleras, no te preocupes, no lo tomes, no pasa nada. Pero sí que ha habido muchos estudios que han intentado estimar la probabilidad de tener una arritmia importante después del café, porque la gente, como se refiere a veces a taquicardia, no se ha visto nunca que aumenten el riesgo de arritmias malignas. Sí que es verdad que aumentan la probabilidad de que una persona sufra palpitaciones, pero arritmias eso no se ha visto y yo lo descarto. También te digo, los pacientes míos que sufren de arritmias, yo no les recomiendo el café, les digo, si tú lo toleras bien, sin ningún problema, pero no, igual que a una persona que ha sufrido un infarto y medio le gusta el café, le digo, pues no se preocupe, sus 2-3 tazas que me parece muy bien, no se lo digo a quien sufre de arritmias. Claro, sentido común, escuchar un poco al cuerpo y de nuevo está la versión descafeinada que mantiene muchos de los beneficios, ¿no? Y bueno, última pregunta, José, algo más personal. Después de tantos años en el hospital tratando a personas que llegan infartadas o en situaciones extremas, ¿qué grandes aprendizajes te llevas o cómo ha cambiado tu forma de pensar? Pues de una manera brutal. O sea, es mi día a día y es mi motivo de por qué empecé a divulgar. ¿Qué te puedo decir, Marcos? Y a mí me siguen llamando. Ayer por la mañana pues me desperté con una señora que había sufrido un infarto y parece... es un golpe de realidad, parece que va todo bien y cuando sales a informar a la familia que está absolutamente destrozada, pues te das cuenta que la salud es una responsabilidad que tienes no solo contigo, sino con toda tu gente. Que un modo de quererse y de demostrar tu amor hacia ti y hacia los tuyos es también cuidar tu salud. A mí se me sigue cayendo el alma a los pies cuando sufro un infarto, cuando tengo que tratar un infarto en personas jóvenes que fuman o hacen otras cosas y son absolutamente inconscientes del peligro de que se la están jugando. Entonces, a mí, pues, de hecho, tanto me importó eso, tanto me sensibilizó, no sé si decir, tanta pena me da de vez en cuando veo esos familiares, pues que pensé que tenía que ayudar a los demás y fruto de eso aquí estoy. O sea que a mí ha cambiado son golpes de realidad continuamente que lo que hacen es pues que yo tenga ganas o crea que me voy a sentir bien intentando enseñar a los demás cómo tienen que cuidarse y el mejor regalo que se puede hacer a una persona precisamente es cuidarse, pero por él y por los suyos. Así me cambia mi trabajo, la verdad. Tienes esa doble labor ahora, ¿no? El hospital curando y con tu divulgación previniendo, intentando que no acaben en el hospital, ¿no? Eso es. Genial, José, pues muchas gracias por tu tiempo, por la divulgación que haces en redes, que ayuda a mucha gente y bueno, que nos ayuda a cuidar algo tan importante como el corazón. Nada, muchas gracias a ti. Yo ya te lo he dicho muchas veces, pero ya sabes que fuiste una luz o un iluminador en mi camino, que contigo descubrí muchas cosas que hoy defiendo y para mí es un orgullo que cuentes conmigo y que sigamos en contacto y haciendo cosas. Un honor, José. Seguimos. Un abrazo. Otro fuerte adiós.